Estamos con el mostrador en la clave. Oye, ¿qué tole tienen en Perú? UPA, sí. Ahí Dos presidentes en un mismo periodo presidencial. exactamente. O sea, dos salidas. Dos salidas. Porque fue destituido el presidente Martín Vizcarra. Bueno, y ahora se viene una situación bastante compleja, y además tomando en cuenta que Perú es uno de los países que también ha tenido un impacto la pandemia muy fuertemente. Entonces, llamémoslo de alguna manera, el estado de ánimo no es particularmente gozoso. No, y lo más complejo que hace esto es que cuando se supone se cumple la destitución, asume el vicepresidente, que es por lo menos la continuidad de una eventual línea de mando, pero acá, como el expresidente Vizcarra no tenía vicepresidente porque le habían renunciado hace poco, es el presidente del Congreso el que queda a cargo en un Congreso que, acusaba el mismo Martín Vizcarra, el 60 y tanto por ciento está cuestionado por algún tipo de acción, entre comillas, ilegítima, y donde las estructuras de oposición y oficialismo son muy líquidas. No es por lo menos la costumbre que tenemos nosotros acá de tener más o menos marcado de 155 son 93 votos para esta acción, 103 se necesitan para esta. No, acá la ensalada que ha quedado durante los últimos años en el Congreso peruano hacen muy difícil gobernar a cualquiera, pero recordemos que la salida de Vizcarra es la segunda intento de presentación de moción por sacarlo, y lo que se argumentó de fondo, la razón de por qué se presentó, es a través de una denuncia de prensa de que como gobernador, antes de haber asumido años atrás el cargo en el Ejecutivo, habría recibido cerca de 600 y tantos mil dólares por la construcción de un hospital y otros efectos, porque acá lo invalidan por incapacidad moral permanente. Ese es el argumento de fondo de por qué él no puede... Suena violento que te digan eso, ¿eh? Oye, ¿por qué te echaron por incapacidad moral permanente? Durísimo. No, por favor, es fuerte Ahora, digamos una cosa también. De los últimos 5 o 6 presidentes de Perú, todos están en problemas de la justicia. Todos. Y cuando no están fugados, están con Odebrecht, o están por situaciones de derechos humanos, como Fujimori. Allá pasan a la cárcel. Y allá van a la cárcel, efectivamente. Por eso es que se arrancan. Claro, esa es una de las razones. Una tole, oye, muy complicada, como dicen ustedes, porque además recordemos que Vizcarra tiene bastante apoyo popular. Sí. En todas las encuestas, pues no, un tipo que está encapsulado en el Palacio del Gobierno y que nadie lo quiere y que todos quieren que se vaya. No, Vizcarra, al contrario de otros, tiene mucho apoyo popular. Entonces yo creo que y no hay sucesión clara. Quedan muy pocos meses para la elección, quedan 4 o 5 meses para que haya elecciones generales. Entonces, no sé, esto es un enredo que habla de una clase política con poca visión, con poca tolerancia, en un grado de descomposición. Porque lo razonable, si queda poco tiempo, esperar que termine el periodo, ¿cierto? Y ahí iniciar las acciones criminales o que correspondan si realmente cometió delito. Pero destituirlo es ponerse a un ciclo de deterioro institucional muy grande si no hay reemplazos claros y no hay toda una institucionalidad que funcione, y en este caso en Perú así es, no la hay. Entonces, y además un presidente con mucho apoyo popular. Para mí es un misterio qué pasa en las Fuerzas Armadas peruanas. ¿Están apoyando esto que está ocurriendo o están mirando de lejos o en algún momento van a sacar la voz y van a decir algo? Y hay un tema de que todavía es noticia en desarrollo, ¿eh? Sí, ¿no? Y además todavía creo que se tiene que publicar, el acta de vacancia, que se llama, en el diario oficial o cualquier otro diario, pero hay todo un proceso para esto. Lucía Damer hizo un hilo en Twitter bien interesante sobre lo que pasa, digamos. Y desde ese punto de vista, el punto es
dice que el Congreso, dice Lucía, no tiene la atribución de hacer un juicio político al presidente, como eventualmente se podría hacer acá. Y ha estirado su rol votando la vacancia. Entonces, pero esta vacancia se supone que deberá jurar hoy día el actual presidente del Congreso, digamos, pero primero tienen que ver si se logra, dice, publicar el acta de vacancia en el diario oficial, otro diario mañana, y Vizcarra va a acudir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie. O sea, todavía hay cueca. Todavía hay cueca, pero por otro lado Vizcarra curiosamente sacó una declaración hace poco diciendo que se va con la frente en alta. No es una declaración típica de alguien que va a pelear una situación, ¿no? Un poquito resignado. Sí. No, está bien, pero esa frase de me voy con la frente en alto, qué sé yo, pero entiéndeme, estándar, pues tú la sacas justo antes de que cierren la puerta de donde venía, debe haber un lechero colgado detrás de la puerta que dice me voy con la frente en algo, tú lo agarráis y lo usáis. Claro, pero la usáis cuando ya está allá al otro lado de la puerta, cerrándola por fuera. Exacto, sí. Eso es lo curioso, que no está dando una pelea institucional en este periodo previo a la publicación que tú mencionas. O la está dando y esta es parte de su estrategia. Realmente no lo sé, pero me llamó la atención. Sí, interesante porque tú estás teniendo hoy día problemas. Tú ves lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no es cierto? Que el presidente Trump todavía se resiste a declarar su derrota y bueno, eso va a durar un rato más. Él tiene que entregar el poder el 20 de enero. Pero empiezan a pasar, por ejemplo, una serie de cosas simultáneamente que van a ocurrir. Te nombro tres que son bien interesantes. Una, cuando Joe Biden nombre su equipo de transición y empiece el equipo de transición a funcionar, que así se llama, los organismos que son de exclusiva potestad del presidente de Estados Unidos empiezan a informar al presidente electo simultáneamente al presidente en ejercicio. O sea, te lo pongo un ejemplo. La CIA tiene que informar a Biden de todo lo que le informa a Trump día a día. El FBI hace una cosa similar. Tienes una serie de organizaciones que empiezan a cambiar el servicio secreto, de hecho eso ya lo hizo, le ofrece una protección especial al presidente electo, lo que es una señal de que lo reconocen como presidente electo. Y por lo tanto tú tienes de a poco una serie de funciones que son propias de un presidente, ya sea en ejercicio o electo, que van a empezar a dejar de tener el monopolio de solamente relacionarse con Donald Trump y van a empezar a relacionarse directamente con Biden. Ayer el presidente Trump despidió al estilo Trump por Twitter al ministro de Defensa, que fue un ministro con el cual había tenido 3 o 4 fricciones, particularmente después de todo el tumulto en torno al asesinato de George Floyd. De George Floyd, este hombre afroamericano que murió por la presión de la rodilla que le ejercía un policía. Y cuando después de las derivaciones de toda esa salida, de ese estallido, el presidente Trump exploró la idea y dijo y anunció que podían salir militares a la calle a proteger eso. El ministro de Defensa dijo que no le correspondía constitucionalmente a los militares tener que ver con la conducción de seguridad pública, y le cayó como patada en la guata al presidente el asunto, y bueno, y ayer lo despidió. Bueno, así va quedando cada vez más solo, afortunadamente, porque eso le hace más difícil hacer algún intento antidemocrático de no reconocer el triunfo de Biden. Lo único que sí, y está quedando bastante solo, pero lo que fue preocupante ayer es que
presidente del Senado, que es republicano, que es un viejo republicano, le dio un apoyo ayer, y eso hizo tambalear el sistema, porque hasta ahora se estaba quedando solo. Incluso Bush había salido felicitando a Biden y declarando que las elecciones habían sido limpias, como jerarca del Partido Republicano, y otras autoridades del Partido Republicano estaban haciendo lo mismo. Pero ayer, curiosamente, se desmarcó a favor de Trump, del presidente del Senado, claro, y eso te genera, bueno, estaba solo, pero no está tan solo. Igual hay algunas. Pero como tiene 70 millones de votos. Claro, iba a decir eso. Claro, que estoy refiriendo a las autoridades del partido de gobierno, el Partido Republicano. No, claro, Apoyo Popular tiene la mitad del país, es bien impresionante, y ese es otro análisis. Me estoy refiriendo al tema institucional, ¿no? Cuando alguien queda solo entre medio del poder. A eso me refiero yo. Sí, pero yo creo que las dos cosas son parte más o menos de lo mismo. Si es que Donald Trump hubiese tenido 35 o 40 millones de votos y Biden hubiese tenido 120, probablemente no estaríamos viendo a los presidentes del Senado, y además, y en esas mismas circunstancias, Trump alegara un fraude gigantesco, como no existió nunca en la historia de los votos. Tú probablemente no verías a mucha gente que desde el aparachic de Estados Unidos te lo van a ir a defenderse. Lo que pasa es que tú tienes 70 millones de personas que votaron por él, casi la mitad del electorado, y eso es muy potente. O sea, el gran dilema del Partido Republicano ha sido durante este periodo el luchar contra la moral, como ellos la describen, versus una persona totalmente antiinstitucional, pero que finalmente cumple el gran plan del Partido Republicano. Así por lo menos uno lo puede leer en las columnas de los diarios estadounidenses, y que tiene que ver con achicar un tanto el Estado, de una situación de que solo se puede hacer a través de una persona del estilo de Donald Trump. Finalmente, como tú dices, Fernando, estos 70 millones de votos dejan a Donald Trump como el segundo presidente más votado de la historia, e incrementó en cerca, si no me equivoco, de 5 millones de votos el voto republicano. Acá no significa exactamente que esos 70 millones de votos sean a la persona de Trump, pero son gente que vota por el Partido Republicano, y a través de esta persona, que es la que lleva el carril del tren, el partido crece, se engrosa y tiene mucha mayor posibilidad de poder influir en cualquier tipo de determinación. Entonces, ahí es cuando por lo menos le sacan en cara desde el mundo demócrata a los republicanos, que están dispuestos a todo con tal de tener un mejor resultado electoral, o no, porque es bastante transversal, y por eso existían los republicanos anti-Trump, de que el presidente Donald Trump no tiene ningún problema en horadar cualquier tipo de institucionalidad con tal de tener logros personales más allá de los colectivos. Pero está el dilema de el mismo engrosado en el electorado del Partido Republicano, lo que no es gratis ni fácil para ninguno. Sí, bueno, yo no sé cuánto pesa, pero es simbólico sin duda el que los presidentes del mundo empiecen a reconocer a Joe Biden. Por cierto, lo hizo Boris Johnson, que es un aliado, pero de los aliados más cercanos que tiene Estados Unidos es Gran Bretaña, pero sin duda en todo orden de cosas. Lo hizo Boris Johnson, por cierto, lo hicieron varios presidentes latinoamericanos, lo hizo el presidente Piñera. No sé si es que eso tiene el peso suficiente como para de alguna manera generar modificaciones en, por ejemplo, una actitud de resistencia. Yo tengo la impresión de que aquí en estos momentos lo que cuenta es el cálculo que el presidente Trump hace respecto de su viabilidad de aguantar, señalando que aquí hubo un fraude sin que aparezcan las señales del fraude en las dimensiones de lo que él está planteando. Yo estoy preocupado, Fernando, más porque, claro, las señales externas siempre ayudan, como la de Boris Johnson, que tú mencionas, principal aliado de Estados Unidos, que es Gran Bretaña. Pero lo que más cuenta son las señales de adentro. Sí, y hasta antes de ayer estaba solo Trump en el poder,
y ya le hacía imposible a intentar alguna maña, alguna estrategia no institucional, desconociendo el triunfo de Biden, porque incluso la judicial, que es la que está intentando, no le estaba resultando, y era de incierto o en resultado, ¿no? Porque cuando toda la institucionalidad se cierra en una decisión, por muy presidente que seas hasta enero, no estás solo y no tienes cómo hacer las maldades, poniéndole comillas al tema maldades, y en maldades en ese sentido me refiero a no respetar la institucionalidad y las elecciones y el triunfo de Biden. Lo más grave que puede haber en una democracia, porque el presidente saliente no reconozca el triunfo del presidente entrante. Es decir, no se me ocurre desde el punto de vista institucional otro desbarajuste mayor. Y con este apoyo de ayer de este senador tan influyente del Partido Republicano, entendiendo lo que dicen que efectivamente los republicanos tienen que pisar huevo con Trump porque les ha permitido incluso aumentar su base de votación, pero entendiendo eso, las instituciones son las instituciones, y hay un nuevo presidente electo, y el presidente saliente tiene que reconocerlo en algún momento, lo más temprano posible, para que no se quiebre la institucionalidad, y aparece un jerarca republicano, el único, el primero, por lo menos hasta ahora, importante, dándole un apoyo explícito a Trump en su aventura por desconocer los resultados y incentivándolo a ejercer todas las acciones para pelear la presidencia, y eso es muy grave, insisto, porque hasta ahora todos se estaban o quedando callados o estaban apoyando la elección y sus resultados. Entonces, a partir de ayer en la tarde, Trump ya no está tan solo desde el punto de vista institucional, y eso puede ser muy delicado, puede, todavía hay posibilidades, hasta antes de ayer no, pero hasta ayer vuelve a haber posibilidades de que la democracia norteamericana, estadounidense, se vaya al tacho. Sí, tú te estás refiriendo a Lindsey Graham. Sí. Claro, Lindsey Graham, que él plantea que, bien duro, porque dice que Trump debe luchar duro y no reconocer su derrota. Ahora, ahí yo creo que va a tener serios problemas porque, a ver, el sistema norteamericano, el sistema estadounidense, digamos, es un sistema donde tú votas simultáneamente, en este caso por la mitad del Senado y la Cámara de Representantes, junto con el presidente de la República, pero efectivamente el Partido Republicano tuvo una muy buena representación, tuvo muchos votos y generó una base parlamentaria para el futuro muy buena. Pero cuando tú cuentas votos, ¿qué votos cuentas? ¿Tú cuentas solamente los del presidente o cuentas los de los senadores y los de los diputados también? ¿Por qué razón habrían esos estar bien y los del presidente estar mal? Es un buen punto, pues, y es lo que le da... Y yo creo que muchos senadores dicen, yo no quiero que me recuenten a mí, si en una de esas puede haber habido un error y más aún los que ganaron... Claro, y le fue bastante bien a los republicanos en el Senado, sí, y en la Cámara de Representantes, y en las gobernaciones, y en un montón de cosas, entonces están muy enredados. Tiene que ver la constante inconsistencia también de las posturas que ha tenido Donald Trump, porque acá puede haber una estrategia de fondo, pero consistencia es lo menos que ha habido. O sea, en su última declaración, cuando las diferentes cadenas le cortaron la transmisión y tuvieron que salir a decir que el presidente de Estados Unidos estaba mintiendo, Donald Trump pedía el recuento en los estados donde iba perdiendo, pero al mismo tiempo esperaba que se contaran rápido los votos en los que iba ganando para poder asegurar su triunfo. O sea, ese es el nivel de inconsistencia, el nivel de despreocupación por la institucionalidad, y nadie se puede sorprender. Si al final lo que todos repiten cuando uno saca las cuentas claras o en términos generales es: nadie se puede sorprender, es el mismo Donald Trump que conocimos cuando llegó, es el mismo Donald Trump que se desarrolló y el que nunca cambió, el que siempre todos esperaron de que tenía un límite, pero que hasta el día de su última intervención, cuando ya se había el mundo casi declarado perdedor a Donald Trump y ganador a Joe Biden, salió y siguió siendo el mismo Donald Trump. O sea, acá no es para seguir sorprendiéndose, sí es para asustarse, pero no sorprenderse.
Sí. Bueno, ahí sí que tú tienes, por ejemplo, una situación bien interesante de, de los riesgos que corre Donald Trump si pierde la inmunidad presidencial. Ahí sí que hay una situación de ser, porque hay no solamente situaciones que tienen que ver con su performance en el ámbito de la pandemia, donde hay una cantidad enorme de juicios abiertos, sino además el presidente Donald Trump tiene una serie de compromisos que se revelaron en un artículo bastante extenso del New York Times, explicándose básicamente el New York Times por qué razón este presidente había sido uno que cortaba una relativamente larga tradición de mostrar su declaración de impuestos. Y ahí, fuera de ver en qué estaban los impuestos, el New York Times genera una investigación que redunda en este hecho de que el presidente Donald Trump, para salvar su tercera o cuarta quiebra, pide una cantidad bastante de plata, de muy grande de plata, cerca de $1.400 millones, que vencen el 2021. Y por lo tanto él está en una situación que, por mucho que diga porque él siempre dice que es extraordinario como empresario, fantástico, pero las cifras mostraban otra cosa distinta y por lo tanto se justificaba que no quisiera mostrar su declaración de impuestos, porque ahí está la verdad mucho más palmaria. Y por lo tanto el reconocer que él perdió, muchos lo están dando como efectivamente una situación donde eventualmente le pueden caer una serie de juicios encima. Y la inmunidad presidencial, que es muy fuerte en Estados Unidos, podría evitar aquello. De alguna manera también se ha señalado que él puede estar en una etapa de negociación con Biden. La etapa de negociación consiste en que él resiste y con eso tensiona la política norteamericana, incluso la situación ciudadana, con esos 70 millones de votos, en fin, tensiona las cosas hasta que se le pueda garantizar o un indulto en términos de las situaciones que eventualmente puede pasar, o una otorgación de inmunidad por parte del nuevo presidente. Y en ese caso concede. Oye, es con un guión para House of Cards. No, pero si todo en Estados Unidos es una serie. Todo en Estados Unidos es una serie. Debe ser lejos el país que genera mayor oportunidades de guiones en el planeta, digamos, por cualquier cosa. Y tienen un sentido del espectáculo, además, extraordinariamente potente. ¿Ah? Pero bueno, vamos a tener que esperar a ver qué pasa ahí. Oye, antes de terminar, hay una cosa que podríamos de alguna manera conversar, porque está... ¿En qué quedó? Me perdí un poco en eso. ¿En qué quedó el tema de la vuelta a clase? Porque yo no sé qué yo no lo he reporteado, pero lo que uno ha podido ir observando es que cada vez son más los establecimientos que piden el retorno a clase, que se están generando diferentes protocolos, que el colegio de profesores está totalmente en contra, porque ellos alegan primero que tiene que ser una resolución de salud antes de cualquier otra opción, y es un debate que no se ha resuelto. O sea, tenemos a la mitad un sector pensando en que es totalmente necesario volver, bajo la excusa de que quienes menos recursos tienen, quienes menos acceso a Internet tienen, son los que se ven en mayor desmedro frente a quienes tienen posibilidad de seguir las clases online, pero están también los que creen que de esta forma estamos poniendo en riesgo la salud, no solo de los niños, que ya todos saben, o por lo menos que lo han relatado bastantes estudios científicos, son los grandes propulsores de la divulgación del virus, y se cruza otro factor que no es menor para nada, que tiene que ver en que mientras estén los colegios cerrados, los padres tienen una enorme complejidad para ellos poder retornar al trabajo, lo que repercute finalmente en la economía, en el apoyo al gobierno y así sucesivamente a una escala mucho mayor.
No hay una decisión tomada todavía, no se ha llegado a un acuerdo transversal y, repito, sin haberlo reportado a fondo, al parecer estamos bien lejanos de que eso suceda. Ahora hay que ver si es que cambian los ánimos o no, luego de que ayer se anunciara que la vacuna del laboratorio Pfizer estaría en Chile por lo menos ya a principios de enero, con cientos de miles señalados de vacunas en caso de seguir avanzando al ritmo que lo están haciendo, donde aseguran que es un 90%. Pero en el tema educacional, acuerdo transversal no hay, eso es por seguro. Ya, pero te lo pregunto porque hay otras áreas donde se ha anunciado que va a haber un cambio de criterio. Por ejemplo, se anunció que se iba a generar un protocolo para poder abrir de nuevo la frontera turista, que pueda haber un ingreso de turistas y que eventualmente eso active una de las actividades que probablemente está más plana en las pandemias alrededor de todo el mundo, que es justamente lo que tiene que ver con turismo. Y eso se planteó que se estaría solicitando un protocolo especial para la posibilidad de reabrir la frontera al turismo. Nosotros vamos a conversar en la última entrevista del día con Helen Koyunyan, que es vicepresidenta de la Federación de Turismo, sobre este tema. Pero ahí tú tienes, por ejemplo, una cosa que uno hubiese pensado, mira, eso sí que hay que mirarlo con mucho cuidado de repente, porque tú abrir la frontera puede generar situaciones que traigan el virus desde otras partes, más que la situación de las escuelas, donde tú puedes generar protocolos y controlar a las personas que tú conoces y que sabes dónde viven y que son más fáciles de trazar. Sí, se señalaba de un control a quien ingrese de afuera de 14 días de cuarentena, pero claro, eventualmente, me imagino que nadie la discute, de que es un riesgo. Ahora hay que ver qué temas se van poniendo sobre la balanza para ir tomando este tipo de determinaciones, que recordemos cuando recién llegó la pandemia, lo que se discutía era salud versus economía, después algunos desacreditaron esa tesis, pero bueno, son fases y son etapas, porque y todo esto bajo la gran mirada que ya se ha advertido en varias ocasiones de que siempre hay que estar mirando a Europa, que ellos van un par de meses adelantados a nosotros, y en Europa, en este momento y hace unas semanas atrás, es que el segundo rebrote ha venido muy fuerte y varios gobiernos tienen un escenario muy complejo por la vuelta a las restricciones de movimiento y que han traído protestas muy masivas con mucha gente en la calle y con mucha violencia también. Ya, pero yo eso lo entiendo perfectamente y está pasando tal cual como tú dices. Ahora, ¿cuál es la alternativa, digamos? Si que tú tienes rebrotes brutales porque ya te relajaste las medidas y te viene un rebrote en Europa y tienes que confinar de nuevo, apretar todo de nuevo, ¿cómo se reacciona acá? Porque inevitablemente hasta ahora se sabe, la pandemia llegó del extranjero y llegó por turismo. Por gente que venía o venía del negocio, que venía a trabajar, pero no emergió de aquí. Alguien la trajo a todos los países, digamos. Y por lo tanto, tú te fijas más en determinadas áreas. Ahí, si que vuelve el rebrote, como está volviendo muy fuerte allá, ¿cuánto te demoras en dejar de mirar los números felices que estás teniendo, que me parece extraordinario, y pensar, oye, chuta, ¿por qué no precavemos esta vez la posibilidad de que vuelva un rebrote sobre la base de determinadas materias, entre las cuales me imagino que debe estar el ingreso extranjero? Sería hermoso estar adentro de la oficina donde se definen esos temas, pero yo por lo menos no tengo claridad para entrar más al fondo en el tema de cuáles son los temas que están en la balanza. Sí, no sé. Es un zapato, oye, si el punto es que es un zapato chino que no tiene una resolución única, es decir, es todo opinable y es todo dudoso y todo tiene dobles o triples o más resultados posibles. Entonces, no estamos dentro de un área científica donde haya una opinión unívoca
opinable. Entonces, lo que está claro es el tema de los colegios. No tiene ningún sentido que los niños vuelvan al colegio si ya estamos en noviembre, ¿no? Deberían aprobarse el año y preparar todo para una vuelta el próximo año. Y eso trae consecuencias, por supuesto. Trae consecuencias de distinto tipo, incluido el tema laboral de los padres. Pero no parece razonable, estando a fines del año escolar, que los niños vuelvan al colegio. En fin, pero está todo opinable. Y sí, por eso que el gobierno hoy aparece como el gobierno está como conejo cuando les ponen un foco encandilado y sin tomar decisiones. Porque eso está ocurriendo, pasan los días y no hay decisiones, y hay versiones contradictorias, y hablas con uno y tiene una opinión, hablas con otro funcionario del gobierno y tiene otra. Es un enredo bien grande, ¿no? Bueno, lo dejamos hasta acá, nos encontramos más tarde, que les vaya muy bien. Chao, Federico. Chao. Chao, mañana. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.